En recientes días hemos tenido el halving de la criptomoneda Litecoin, un halving que, como en el caso de Bitcoin, se produce cada 4 años y que básicamente lo que hace es reducir la emisión de la criptomoneda a la mitad. También estaré hablando en este video un poco de lo que ha sido diferentes datos de la red de Litecoin y también estaré hablando o vaticinando un poco de lo que pudiera ser los próximos meses para esta criptomoneda, qué pudiera estar pasando con ella y más específico aún con su precio. Así que si quieres descubrir todo lo que pudiera estar pasando con esta criptomoneda y qué datos podemos recabar de lo que ha sido su último halving, te invito a que te quedes en este video para que lo descubramos juntos. Pero antes de seguir en el video, te invito a que te suscribas al canal y actives las notificaciones para estar informado. Bueno, y aquí primero que todo vamos a esta página de nicehash.com, que hay un contador del tiempo que faltaba para el halving, y fíjense que acá nos aparece Litecoin halving completado. Esto es un contador en el cual nos decía los días que faltaban, las horas y los minutos y segundos para que se produjera este halving, que al final se dio el día 2 de agosto, ¿no? Acá nos dan otra data bastante interesante. Nos dice a qué altura del bloque se produjo el halving. Se produjo en el bloque 2.520.000, ¿no? Y actualmente estamos en el bloque 2.521.080 para fecha de grabación de este video de el 4 de agosto. Y bueno, para los que no sepan, el halving, acá nos dan una pequeña reseña que ocurre cada 4 años en la cadena de bloques de Litecoin, y la recompensa inicial del bloque de Litecoin era de 50 LTC. La recompensa del bloque se divide cada 4 años. Esto reduce la velocidad a la que se generan Litecoins, algo emulando lo que es el sistema que tiene Bitcoin, exactamente igual, ¿no? Lo que varía un poco allí es la fecha. Se da cada 4 años, pero en este caso el halving de Litecoin se da un año antes. Y fíjense que acá pasó la recompensa para los mineros de 12.5 a 6.25, que es la que se dio actualmente, ¿ok? Así que esto es bueno aclararlo antes de entrar un poco en materia, ¿no? Acá otro dato que voy a dar que me parece bastante interesante. Esto nos lo facilita esta cuenta Into the Block, que ellos se dedican a dar datos acerca de diferentes criptomonedas y el blockchain en general. Fíjense, acá nos hace una comparativa entre el 2019 y el 2023. Acá, bueno, nos dice que el precio está exactamente igual a la hora de ocurrir el famoso halving. En el 2019 teníamos un precio en los $91, y ahorita cuando se dio este halving estaba justamente en $91. Ahorita actualmente el precio está en un poco más de 80, ha caído un poco. Y bueno, acá nos da otra data de lo que son las direcciones totales. En 2019 teníamos 3.1 millones y actualmente tenemos 8.9 millones, ¿ok? Lo cual esto nos habla un poco de la masificación y la adopción de esta criptomoneda. Si lo vemos así, estamos casi que triplicando lo que teníamos en el año 2019. Tenemos esta data también bastante interesante de las direcciones activas. En 2019 teníamos 127.000 y actualmente teníamos 255, es decir, casi que se duplicó. Y acá en el número de transacciones diarias pasamos de 35.000 a 141.000, lo cual es bastante positivo, ¿no? Estamos hablando que es más del triple. Y acá tenemos el volumen de transacciones diario, ¿no? Pasó de 330 millones a un poco más de 1.800 millones. Y el hash rate de la red de Litecoin pasó de 404 terahashes por segundo a 754 terahashes por segundo, es decir, casi que se duplicó.
Toda esta data y todos estos datos son positivos. Nos ha hablado un poco de la masificación y del uso que ha ido creciendo, pero acá en la parte de precios sí estamos un poco igual, ¿no? Que fue el año 2019. Bueno, y aquí la pregunta del millón: ¿qué pudiera estar ocurriendo con lo que es el precio del Litecoin después de este halving que acabamos de tener hace un par de días? Pues bien, es imposible predecir el futuro. Yo creo que si alguien tuviese esa capacidad fuera el hombre más millonario del mundo, pero como eso no existe, el poder ver el futuro, lo que podemos hacer es analizar lo que históricamente ha sido los 3 halving anteriores, o mejor dicho, los 2 halving anteriores, para de alguna manera tratar de vaticinar qué pudiera estar pasando con el precio del Litecoin de cara al futuro. Y para ello analizamos un poco lo que ha sido históricamente los halving anteriores. Fíjense acá, conseguí esta gráfica que es bastante interesante, ya que nos habla un poco de lo que ha sido los halving. Acá tenemos cada una de estas líneas azules que representan los halving que hemos tenido en Litecoin. Ok, fíjense acá tenemos lo que fue el halving del año 2015, que se dio el 1 de agosto, ¿no? Y fíjense que acá, justamente antes de que se diera dicho halving, hubo una subida relativamente exponencial, bastante abrupta, para luego justamente en el día del halving, cuando se da este evento, comenzar a corregir. Tiene una corrección y luego de dicha corrección dura varios meses lateralizando, más o menos en un rango, hasta que luego vuelve a tener un movimiento al alza importante, ¿no? Bastante importante, diría yo. Ok, así que bueno, después de esto lateralizó bastante. Fíjense acá, sube, luego corrige, luego vuelve a tener una subida importante meses antes de agosto del año 2019, que fue cuando se produjo este otro halving, ¿no? Lo cual es bastante interesante. Este segundo halving tuvo otra vez un rally al alza y luego aquí en este caso un poco antes de que se diera el halving ya estaba corrigiendo, ¿ok? Y luego vuelve a tener una pequeña caída, una corrección, de alguna manera como que lateraliza un poco durante varios meses. Acá luego vuelve a subir y esto nos llevaría a lo que sería este último halving, que en esta gráfica no aparece, pero yo se los voy a mostrar por acá. Bueno, fíjense acá, ya aquí estamos en CoinMarketCap para mostrarle un poco lo que fue estos últimos meses. Fíjense que acá básicamente lo que ha hecho es lateralizar más o menos en este rango entre los 80 y algo hasta inclusive los 100, ¿no? Aquí superó un poco esa barrera de los 100 el día 13 de julio, ¿no? Que inclusive llegó a los $101 por unidad de Litecoin. Y luego, bueno, tuvo otra corrección a la baja, ¿ok? En este caso, este último halving no se dio como en halving anteriores una subida exponencial meses antes del halving, sino que más bien lo que hizo fue lateralizar y directamente después del halving ha tenido una corrección. Como bien les dije, el halving cuando se dio hace un par de días teníamos un Litecoin que estaba por el orden de los 90, 91 y fíjense que al día de hoy 2 días después lo tenemos en este rango de los 83.46. ¿Qué pudiera estar ocurriendo acá con el precio de Litecoin? Bueno, tomando en cuenta lo que hemos visto por acá, lo que pudiéramos ver es que vamos a tener varios meses de lateralización. Quizás ahorita tienda a caer un poco más el precio del Litecoin, pudiera ser, para luego lateralizar varios meses y luego tener una especie de rally al alza.
Algunos indican que pudiéramos estar viendo una mejora considerable del precio del Litecoin a partir del primer trimestre del año 2024, los más optimistas. Y hay quienes piensan que dicha mejora del precio pudiéramos estar viéndola hacia finales del año 2024 e inclusive comienzos del año 2025. ¿Ok? Los más negativos, por decirlo así. No se sabe a ciencia cierta que pudiera estar ocurriendo, pero bueno, algo ocurrirá, probablemente suba de precio, pero no se sabe en qué momento ni hasta qué punto pudiera estar subiendo. Dime tú qué opinas, si Litecoin va a seguir lateralizando por mucho más tiempo, o si piensas que por el contrario va a tener una recuperación pronta. Déjame en los comentarios. Si te ha gustado este video, te invito a que me dejes un gran like, con ello me ayudas a seguir creando este tipo de video. Y si te ha gustado mis recientes videos, no solamente de criptomonedas, sino de criptominería y finanzas en general, te invito a que te suscribas a mi canal y estés al tanto de toda esta información. Por acá se despide como siempre su amigo José Rodríguez. Chao.